Aquí tenemos el ejemplo de lo que pasa cuando las personas se dicen inocentes de un delito, pero terminan escapando a diestra y siniestra con el objetivo de no afrontar la justicia. Justamente lo que pasó con Gómez Montt y su esposo, que están siendo acusados del delito de haber participado en el desvío de 3.000 millones de pesos del erario público. Y es que lo que ocurrió es que se giró una ficha roja de Interpol, lo que significa que esas personas van a ser buscadas en varias partes del mundo, no solamente en México, porque existe la posibilidad de que tanto Montt como su mismo esposo hayan escapado a otra nación o a una nación en la cual no se tengan acuerdos de extradición, para de esta forma, si se les detecta, sea mucho más difícil que la autoridad mexicana solicite a esa nación que puedan ser extraditados a nuestro país y por consiguiente iniciar un proceso en su contra. Y es que, a ver, algunas personas van a decir, no, es que esto es totalmente irracional, ellas son personas de bien, son personas que no hicieron absolutamente nada. Pues como les repito y les reitero, ellos se dicen inocentes, que bien, pues aquí lo que tiene que prevalecer es la presunción de inocencia, eso está excelente, pero pues señores, si se dice inocentes y que no hay elementos de prueba, creo que lo que se tendría que hacer es pues presentarse a la justicia y decir, miren, ustedes no tienen elementos de prueba que sustenten el caso y vámonos para abajo. Pero el problema es que la autoridad puede que sí tenga estos elementos, razones por la cual un juez dijo, oye, estas personas tienen que ser detenidas, y también por la cual la autoridad pues, giró una ficha roja en su contra y que ellos no se han querido presentar ante las autoridades. Le repito, aquí prevalece el tema de la presunción de inocencia, pero que se agarren corriendo pues de un lugar a otro, evitando que la autoridad mexicana o cualquier otra los detecte, para que de esa forma se inicie un proceso en su contra o se puedan esclarecer los hechos los cuales se les acusan, y entonces si ellos se dicen inocentes y se les demuestra que son inocentes, pues van a salir muy bien librados. El detalle es que si se les demuestra que sí participaron, van a salir muy mal. Y es que en nuestro país el poder político y todo el apartado de medios, farándula, he estado tan entrelazado en los últimos tiempos. Por ejemplo, hay personajes de la política casados con personajes de medios de comunicación o con personajes de la farándula. Hay relaciones entre estos grupos, lo cual hace que pues a lo mejor un personaje político tenga las posibilidades de, con ciertos grupos de la farándula, le dice pues el político, a ver, acá vamos a desviar 5 millones de pesos, ¿no? Entonces vamos a utilizar una de tus empresas para que se haga X o Y cosa. Y se hace una simulación de operaciones, y entonces ese monto que se deposita a la empresa luego se lo manda a otro, y así se agarran y termina en la cuenta de alguien que ellos pueden manejar o manipular. Por esto es que el día de hoy se haya girado esta ficha roja no es algo arbitrario, que quede claro, es simplemente un hecho por las acciones que ellos están haciendo. Ellos son los primeros que dijeron, pues nosotros no nos presentamos ante la justicia, pues ni modos, pues entonces ni modos. Toca que las autoridades no solamente mexicanas, sino también extranjeras en las naciones correspondientes, pues busquen a estos grupos, a estas personitas, y si se les encuentra, que se haga lo posible para traerlos a México. Que les repito, lo más probable es que si Gómez Montt y su esposo pues se les está buscando en gran parte del mundo, estén en un país con el cual no tengamos acuerdo de extradición. ¿Y por qué se hace esto? Por lo que ya les he mencionado, tarda mucho más el proceso de poder pues que una persona que fue detenida en un país Y pueda ser mandado a México. Es más complicado porque conlleva más trámites, conlleva burocracia, conlleva demás cosas, y lo que hace que tengamos acuerdos de extradición facilita un poquito más el apartado burocrático para que puedan ser traídos a México por posibles conductas ilegales o incorrectas. Por esto es que yo les digo, lo más probable es que van a estar en un país con el cual no tengamos acuerdos de extradición, y pues si se les detecta, que sea difícil que se les detenga, o si se les detiene tarde mucho el proceso, y mientras ese proceso tarde, pues compren a algún juez en nuestro país el cual emita un amparo para decir, no, estas personas no pueden ser detenidos en cuanto pisen suelo mexicano, van a tener que ser liberados. Y esto ha pasado, ¿eh? ¿Por qué? Porque los jueces en México, la prostitución del poder judicial es lo que ha venido dañando a nuestro país. ¿Y por qué les lo daña? Porque no tenemos autoridades del poder judicial que hagan bien su trabajo, o si las hay son muy pocas, pero la gran mayoría están corrompidas o por el poder político o por el poder económico. Y créanme que estos dos poderes pues hacen cualquier cosa por a veces salir muy bien librado de determinadas circunstancias. Y el poder judicial, como
cada vez que se quiere emitir una reforma para reestructurar el Poder Judicial, el PRI, el PAN, el PRD se enojan. Dicen, no, ¿por qué? Pues es que a ellos les beneficia que el mismo Poder Judicial que durante ellos reinó, pues sigue reinando. Un Poder Judicial corrompido, inútil, incapaz, que solamente protege a criminales. Por esto es que, pues México, las circunstancias cuando se tiene un pez gordo, pues cuando se quiere hacer justicia está difícil. Porque o tienen nexos con grupos del Poder Judicial que le agilizan el proceso para liberarlo, o tiene tanto poder en el apartado político y esos políticos tienen relaciones con ciertos grupos del Poder Judicial y los liberan. Por eso yo he dicho, el Poder Judicial se tiene que destruir internamente, no en el sentido de desaparecerlo, sino destruirlo en el sentido de reestructurarlo. Acabar con lo que hoy se conoce como Poder Judicial y mejorarlo y acabar con todas aquellas acciones incorrectas. Eso es lo que se necesita para que la justicia en México prospere. Porque sí pueden existir denuncias, pueden existir y hay muchísimas. Pero si tenemos un poder judicial burocrático, un poder judicial que solamente atiende a políticos y empresarios, pues entonces no vamos a generar una situación donde, como se suele decir, la justicia tiene que ser ciega en el sentido de no ver religión, no ver situación económica, no ver color, no ver cualquier otra característica. O sea, se tiene que basar simplemente en el hecho. Por eso es que pues, México está difícil en el apartado del Poder Judicial. Que esperemos las autoridades puedan dar con estas personas, puedan ser detenidas, puedan ser extraditadas a México si es que están fuera de México, y que con esto se pueda esclarecer el caso. Que se diga, ah, no, sí son inocentes, o no, ah, sí son culpables. Y si son culpables, pues en grado caso que entonces hay con los otros responsables y no solamente ellos. Porque no cualquier persona mueve 3,000 millones de pesos. O sea, señores, multipliquen 3,000 por 1 millón. O sea, ¿ustedes piensan que eso lo va a mover cualquier personita? No. Necesitan personas muy buenas en la materia para poder mover esas cantidades de dinero y hacerlas pasar en una primera vista como pues si fueran legales. O sea, tienen las personas mucho poder. Por eso creo que la autoridad tiene que darles muy duro, tiene que ir contra ellos, porque ellos fueron los primeros en evadir la justicia. Ellos fueron los primeros en no quererse presentar a resolver el caso, por más que ellos se digan inocentes. Pues bueno, lo mismo que ocurre con Anaya. Él se dice inocente lo que le están imputando, pero él mismo se autoexilió, a pesar de que él dice que no hay pruebas. Y a pesar de que incluso él dice que ya leyó todo el expediente y al final resulta, salió una nota en donde pues los abogados del mismo Anaya pidieron más tiempo para poder terminar de leer todos los expedientes. O sea, unas mentiras tras mentirotas. Entonces, por esto es que les digo, si los políticos corruptos como Anaya no aprenden y quieren volverse presidentes de México y le temen a la justicia o que se haga justicia, y también tenemos estos personajes de la farándula que critican a la política, pero ellos son responsables también de permitir el tema de que se terminen desviando dinero del erario público. Pues está canija la cosa, está muy difícil la situación. De cualquier forma, no me queda nada más que decir. Si esta información les agradó, me puedes dejar un like, un comentario, suscribirse. Y nada, nos veremos muy pronto. Hasta luego y adiós.